recibe a los pecadores y con ellos come. ¿Saben ustedes que en el ministerio de Jesús eso trasciende mucho? En lo que la palabra de Dios dice es muy trascendente. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, preparas mesa y me recibes en tu mesa delante de los murmuradores. El Señor Jesucristo dijo que está a la puerta y llama. Y dice, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, los fariseos tenían razón. Jesús recibe a los pecadores. Y trata con ellos de tal manera que un día los invita a la gran cena. Una multitud que nadie puede contar según el libro de Apocalipsis. Alguien pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y alguien dice, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y se sentarán a la mesa con Dios. Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquellos que el Señor conoció como pecadores y los cubrió con redención, siempre estarán con Él. Es bueno saber, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos indignos, es bueno saber que la culpa nos hace indignos, pero no nos lleva a ser rechazados por Dios. La gente puede rechazarnos, desde luego que sí, pero Dios nos busca y nos recibe. Así es que entro de lleno en el mensaje ahora sí con esa introducción. Para entrar a este punto, muy brevemente por cierto, buscando la oveja perdida. Buscando la oveja perdida. Habría que leer todo el capítulo 15 de Lucas, ustedes lo pueden leer en casa, pero voy a mencionar algunas cosas importantes en este pasaje. En los versículos 4 al 6, el Señor hace una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso y dice a sus amigos, gozaos conmigo, encontré la oveja perdida. Encontré la oveja que se había perdido. En esa misma porción, al hablar de la oveja perdida, habla de la dracma perdida. Bueno, la dracma es una moneda de menos valor. Equivale a un salario mínimo, ¿verdad? Diríamos en estos tiempos. Pero alguien perdió una dracma, ¿no? Es parte de la parábola que Jesús está explicando. De la oveja perdida, de la dracma perdida. Y el dueño de esa dracma se vuelve a buscarla con interés, como si se tratara de la gran cosa. Como para que le dijera, ¿hay una dracma? Y tampoco te fijas, ¿verdad? Pero hay la relación de que Dios está buscando al hombre que se perdió. Y alguien pudiera decir, ese vil pecador, mira nomás, como los fariseos ahí, mira, sentado entre los pecadores, los indignos. Para nosotros valemos más que un salario mínimo. Aunque la gente nos considere que valemos menos que una dracma, para Dios no es así. Enseguida trata la historia del pródigo. Muy preciosa historia, ¿verdad? Que al fin de cuentas viene a ser la historia de muchos. También está en el capítulo 15 de Lucas, perdón, había dicho de Juan, pero es Lucas.
Y acerca de esta historia resumida, este pródigo fue aquel joven que tomó la parte de la herencia que le correspondía, se fue y la malgastó. Sin sabiduría, sin prudencia, no simplemente la invirtió, la gastó, la malgastó. Cuando ya hubo malgastado todo, se encontró en la tierra donde había ido con una hambruna, donde no había dinero para comer y había que trabajar, habiendo malgastado su fortuna. Así es que viniendo la hambruna, llegó al punto de querer comer el trabajo que consiguió, de los desperdicios que comían los puercos, de las algarrobas que comían los puercos. Estuvo a punto de comer desperdicios y entonces cayó en cuenta, la Escritura dice, volvió en sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que viva tan mal, en tanta indignidad, aplastado por mi culpa? Bueno, por lo menos voy a hacer algo. Voy a ir a buscar a mi padre y tratar de reconciliarme con él. Así es que volvió en sí y decide regresar con su padre. Da una introducción una vez que se encontró con su padre, una introducción a su discurso, no pudo ir más allá. Y dice, alcanza a decir a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues claro que no era digno. La culpa condena, nos hace vivir en condenación, porque realmente somos culpables. El hombre se siente culpable porque es culpable. Y la culpa aniquila, definitivamente condena, ¿no? Pero el perdón, viniendo del único que lo puede otorgar, que es Dios, rehabilita. Puedes congraciarte de nuevo con tu socio, te perdona, y a lo mejor habiéndote perdonado ya no te consiente como su socio. A lo mejor por causa de problemas en el matrimonio, tu esposa te dice que te perdona y que te olvides de ella. Te perdonó, olvídate de ella, ¿no? Pero cuando tratamos con Dios, dos cosas maravillosas suceden. Una es, una vez que nos perdona, quita la culpa. Y la otra cosa, nos trata como si nunca hubiéramos pecado contra Él. Así que el padre ahí está oyendo al hijo, no soy digno. Y procede a interrumpir ese discurso que traía preparado el hijo para decir, vestidle, restauradle y hagamos fiesta. El regreso de este hijo mío no es para condenarlo, es para restaurarlo. Dice, vestidle, restauradle y hagamos fiesta. Se tiene que tener un amor muy grande hacia un pecador, hacia un malviviente, ¿verdad? Como para recibirlo después de todo y hacer fiesta. El amor de Dios definitivamente hace grandes cosas. Y el perdón de Dios te trata como si nunca hubieras pecado contra Él. Como para acercarse, como para mandar un reportero a este tiempo del pródigo para entrevistar al hijo pródigo, ¿no? Y decirle, acercarse a él y preguntarle, ¿cómo la ves con tu papá? ¿Cómo la ves con tu padre? Y entre otras cosas el pródigo diría, no sabía
no sabía qué tanto me amaba. A lo mejor quedaría muy bien en los labios del pródigo este canto, ¿verdad? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Quedaría muy bien, ¿verdad? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su llena estaba mi alma de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su Bueno, el Señor recibe a quien lo busca, ¿no? Definitivamente, ¿no? Qué bueno por la gente que se acerca, ¿no? Tengo en mi mente que voluntariamente se acercan, pues, ¿no? Tengo en mente a un joven en ese tiempo, cuando lo conocí. Tuvo una sobredosis. Y cuando estaba en esa sobredosis, por ahí en un cuartucho, rodeado de unas cuantas personas y con los mismos problemas que él, cuando vieron que estaba en una situación ya muy crítica, él estaba ahí delirando, mirando hacia la ventana y diciendo, ya vienen, ya vienen, ya vienen por mí. Tiempo después me explicó que sentía que el diablo mismo venía por él, iba a pasar por aquella ventanita. Se lo llevaron al hospital. Le ayudaron, definitivamente le ayudaron bastante. Y salió adelante. Y lo mandaron a casa. El lugar del hospital donde estuvo, estaba a unas 2 cuadras de la iglesia, donde yo estaba pastoreando. Así que caminó esas 2 cuadras y se metió a un espacio que había entre la iglesia y la casa pastoral, doblado, con sus cabellos así, sucios, acabado, hecho pedazos. Bueno, debo decirles que ese día que decidió acercarse a la iglesia a buscar a Dios, su vida cambió. Definitivamente su vida cambió. Estoy hablando de hace 40 años. Pasaron los años, eventualmente murió. Pero ¿saben una cosa?
caminó con Dios, Dios lo recibió y lo hizo una nueva criatura. Recuerdo también a una pareja que en el próximo mes de mayo van a cumplir años de haberse entregado al Señor. Espero que lo escuchen. Vinieron a buscar de Dios porque pensaron, se iban a casar, para tener un hogar necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos orientación espiritual para llevarla a nuestro hogar. Y esa noche que estuvieron ahí, estábamos pasando las películas de Jesús, esa noche se entregaron al Señor. Estoy hablando también de hace aproximadamente 40 años. Todavía caminan con Dios. Viene a mi mente otra persona, señor que vivía muy confundido, muy nervioso, muy incómodo con su vida, su manera de vivir, pero observando a su hijo, a uno de sus hijos. Su hijo se había convertido al cristianismo y sigue siendo un hijo muy especial, un cristiano. Ojalá que lo esté escuchando. Así es que él decidió ir a la iglesia donde iba su hijo. Allá llegó conmigo. Porque quería saber qué encontró su hijo. Él también lo encontró. Pasaron muchos años. Hace unas 2 o 3 semanas se fue con el Señor. Pero también caminó con Dios. Qué bueno por la gente que se acerca voluntariamente. Dios la recibe. Siempre la recibe. Hay otros que hay que irlos a buscar. Hay que irlos a buscar. Por ahí están clavados en algo. O por ahí andan confundidos, dando vuelta, buscando. Hay que irlos a buscar. Jesucristo hizo eso. Por eso el mensaje se llama el Dios que espera, pero también el Dios que sale a buscar. Por ejemplo, Dios anda buscando a los Mateos. Ya sabe qué idea tendremos cuando decimos un Mateo. Bueno, estoy pensando en el autor del primero de los evangelios. Él busca a los Mateos estacionados en el banco de los tributos públicos. Ahí está Mateo en su rutina, ya tiene un puesto muy importante, saca muy buen dinero, y ahí está haciendo hoyo ahí donde se estacionaba para cobrar los impuestos. Jesús viene y lo saca del hoyo donde estaba y le dijo, sígueme, y Mateo, dejándole todo, lo siguió. Llegó a ser el autor de uno de los evangelios, Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Dios sale a buscar a los Mateos que están por ahí estacionados en una rutina enfadosa que no satisface, que trae más bien resignación y ni modo, pues estamos bien, por lo menos tenemos de qué vivir. Y se mueren los anhelos por ser mejores, por crecer. No hay, están ya en su rutina, ya en su rutina. Dios busca también a los acelerados, como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el que llegó a ser Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Tratando de hacer algo importante en el mundo en el que vivía, acabando con el cristianismo, acabando con la fe cristiana, y se levantó y le dieron cartas con autorización para ir a acabar con los cristianos. Es decir, se levantó para acabar con una fe que no entendía ni conocía, pero eso le iba a dar cierto sentido a su vida. Un enemigo gratis del cristianismo, ¿no? Que se levanta para perseguir lo que ni conoce ni le hace daño, para acabar con el cristianismo. Esos que están ahí acelerados como Saulo de Tarso. Prontos para hablar, para condenar, a mí no me van a enseñar nada, a mí no me importa, yo no creo en Dios. Y muy valientes y muy acelerados. Yo, mi vida, y yo voy a hacer lo que quiera. Uy, cuidado, ¿no? Bien acelerados. Tratando de acabar con la fe cristiana, Saulo de Tarso.
Para su sorpresa, cuando iba en el camino a Damasco, le sorprendió una luz, se cayó de la bestia donde iba, una luz lo cegó, y oyó una voz que salía de aquella luz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? Qué curioso, ¿no? Que hay gente que no se vuelve a Dios, pero tiene muchas cosas en contra de Dios. Porque no satisface sus intereses, porque el mundo no se mueve como Él quiere. Quisiera estar encima de Dios, ¿verdad? Enemigos gratis. Fuertes y agresivos contra el cristianismo, ¿no? El Señor anda buscándolos y le pregunta a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor, para que crea? Y le dice él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo encontró, Jesús encontró a Saulo de Tarso recibió, se entregó y se convirtió en uno de los seguidores más importantes en el ministerio de Jesús. Se convirtió. Dios busca a los Mateos estacionados, a los acelerados como Saulo de Tarso, a los confundidos, sanamente confundidos, inocentemente confundidos, como el joven rico, que por allí, donde Jesús caminaba, lo encontró. Este joven que daba vueltas a la tarea de guardar su estatus, que buscaba la manera de cuidar su fortuna, su dinero, y además disfrutarlo. Y ahí anda dando vueltas, cuidar su dinero, gastar su dinero, no gastar demasiado, cuidar su dinero, porque su fuente de vida está pegado a su dinero, pegado a su posición, pegado a su remuneración, pegado a su capacidad de ganarse la vida, o sea, ganar dinero, y viviendo alrededor de eso, dando vueltas alrededor de eso. El Señor sale a buscar a los confundidos, como el joven rico. También Dios sale a buscar a los estacionados, por gusto o por necesidad están estacionados en su vida, esperando lo que no sucederá, como el paralítico de Betesda, ¿no? Han oído esa parte de la Escritura, ¿verdad? El estanque de Betesda estaba lleno de enfermos, había una multitud de enfermos. Dice la Escritura en esta porción, dice: subía Jesús a Jerusalén. Jesús asistía a Jerusalén, iba a las fiestas de Jerusalén, ahí encontraba manera de predicar, de llevar su mensaje, de enfrentar a los enemigos, etc. Subía, lleven en mente esto, subía Jesús a Jerusalén. Y llegó al estanque de Betesda, a este lugar donde estaba precisamente este paralítico. Miren el cuadro, dice la Escritura, en ese lugar yacía, estaban estacionados, tirados, acostados, sentados, yacía una gran multitud. Ay, como hay gente que está estacionada. Se duermen en sus laureles, ¿no? Ven crecer a los hijos y no despiertan a la necesidad de darles una orientación espiritual para vivir. Están ahí esperando que en la escuela les enseñen a ver quién se ocupa de ellos, ¿no? Sin arreglar su vida, sin arreglar su casa, ¿no? Pensando, al cabo que un día me voy a morir. Como aquel rey, ¿verdad? Que supo por su enfermedad y porque vino un profeta y se lo dijo, les dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa, vas a morir. Entonces este rey reaccionó
y clamó a Dios. Y Dios habló con el profeta se regresó y le dice a este rey, Dios te ha concedido 15 años más. Y el mensaje está en pie. Ordena tu casa, tienes 15 años para hacerlo. Ay, cuántas cosas pensamos que vamos a lograr y se nos acabó la vida y no las logramos, ¿no? Ahí estaba este paralítico, tenía 38 años allí, esperando. Ahí estaba estacionado el paralítico de Betesda, hasta que el Señor viene y le dice, levántate, toma tu lecho y sal a tu casa. Ordena tu casa, ordena tu vida, levántate. Dios sale a buscar a los estacionados para invitarlos a vivir. Miren el cuadro. Una multitud yacía allí en el estanque de Betesda, esperando que un ángel viniera a remover el agua y el primero que entrara iba a ser sanado. Un hombre tenía 38 años esperando la oportunidad que no iba a llegar. Me hace pensar en una poesía acerca de... La poesía se llama Pueblo Blanco. Yo creo que debe referirse a un pueblo en España, me imagino. Y dice, entre otras cosas, dice esta poesía, colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, cansado de estar solo y de no ver nunca el mar. Las mujeres en sus casas, las muchachas en sus casas hacen bolillos, buscando alertas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de este pueblo. Y los viejos sueñan morirse en paz, la boca abierta al calor semiocultos tras un sombrero de Esparta. Estacionados. Esa misma canción dice, una canción parecida que iba junto con esta, dice, vamos subiendo la cuesta que arriba mi pueblo se vistió de fiesta. Jesús subía a Jerusalén y dice, vamos conmigo, celebra conmigo, vamos hacia arriba, vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a experimentar. Quiero concluir ahora. Debo llevar en mente dos cosas. Esta es la primera. Pues el Señor te espera. El Señor te espera. Qué bueno salir al encuentro con Dios, ¿no? Qué bueno es ser contados entre aquellos que mirando su condición y su necesidad se vuelven a Dios con todo el corazón. Serás bienvenido. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, hagamos equipo. El profeta Isaías acerca de esto escribió este mensaje, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Serás bienvenido, el Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El Señor también dijo, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Busca y lo encontrarás. Como el mensaje que el apóstol Pablo dio a los atenienses, ¿verdad? Cuando les explicó de que había un Dios solamente. Y que Dios había establecido límites a los hombres en el tiempo y en el espacio. En ciertos límites para que busquen a Dios dentro de esos límites, les dijo Pablo. Y añadió, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está a la mano. Acércate, háblale, te oirá, te espera, está buscando por ti. Él sabe que lo necesitas. Y ha salido a buscarte
porque Él tiene para ti lo que tú necesitas. Esa es la primera cosa que debemos llevar en mente. El Señor te espera. Vuélvete a Él. La otra cosa, el Señor te busca. El Señor te busca donde te encuentres. Aletargado en las rutinas de la vida, confundido, sin esperanza, recluido sin saber qué hacer, girando, dando vueltas, volviendo a empezar, las mismas cosas, los mismos problemas, las mismas dificultades, dando vueltas, sin crecer, sin avanzar. ¿Saben ustedes que ese incesante buscar mantiene entusiasmados a algunos? No, pues hay que seguir luchando, hay que seguir buscando. Llega el tiempo, van a venir tiempos mejores, etcétera, ¿no? No, un día yo voy a llegar, un día yo voy a hacer, un día yo voy a tener. Aquí voy a citar otra canción. Esta canción dice: cada cual busca su rosa. Como que todos los hombres están en una búsqueda, tratar de alcanzar algo. Dice, cada cual busca su rosa. Y dice el autor, y ojalá que nunca la encuentre, porque si la encuentro habré perdido el deseo de buscar y se acabará el camino. Es decir, es buscar y buscar y buscar, en lugar de venir y encontrar y crecer y avanzar y madurar y prosperar y lograr. No lejos de ti se halla Cristo Jesús para ayudarte a llegar, a lograr, a alcanzar, a madurar, a crecer con su compañía. Porque si lo buscas te recibe para andar contigo. Porque si al buscarte te encuentra y le recibes, la gloria será para ti. Caminará contigo. Y aquí estamos, oh Dios, compartiendo la palabra con gente que no conocemos quizás, pero que tú conoces. Algunos movidos en su corazón por un anhelo de buscar. Ayúdales a hacerlo. Así les ayudarás a encontrarte, porque el que busca halla. Bendice a aquellos que andan lejos y saben que andan lejos. A lo mejor alguna vez te conocieron y quieren volver. Ayúdales a volver. Experimentar que son bienvenidos y que son muy amados. Bendice a aquellos, oh Dios, perdidos en las rutinas de la vida, confundidos, estacionados, acelerados, dando vueltas, desafiando a los demás, desafiándose a sí mismos, huérfanos de Dios. Permíteles, oh Dios, al escuchar esto, elevar su corazón a ti y sabiendo que estás allí para decirte, Señor, gracias por buscarme. Quiero caminar contigo. Quiero hacer tu voluntad. Ilumina mi senda. Bendito seas por hacerlo, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.